Bueno, hoy vamos a ver un capítulo recientemente nuevo, integrado aquí a este temario de este curso, que es el de los trastornos debidos a comportamientos adictivos. Incluso en años pasados todavía mantenía el viejo título de juego patológico o ludopatía. Hoy vamos a tratar de discernir acerca de los diferentes términos, de las dos diferentes clasificaciones que nos dicen acerca de este tipo de trastornos y pues también darles un panorama global, ya saben, un poquito de prevalencia, un poquito de algunas causas neurobiológicas o modelos neurobiológicos y finalmente también es un tema que con el advenimiento de cada vez más formas de tener apuestas y de tener este tipo de juegos, pues es mucho más fácil que cada vez haya más personas con estos problemas. Así que vamos a empezar primero con el desarrollo de los criterios diagnósticos. Les decía que los trastornos que ahora llamamos por comportamientos adictivos, pues son de los más recientes ingresos al DSM-5 y también a la CIE-11. En el caso del DSM, aquí podemos ver un timeline de cómo se fue introduciendo este término. Primero en el DSM-3, que a mí todavía me tocó cuando entré a la universidad en 1983, pues todavía era vigente, entonces en las clases de psiquiatría todavía usábamos este manual y pues como pueden ver aquí es donde se incorpora el juego patológico con ese nombre en la sección de trastornos del control de impulso y en este primer DSM 3, las definiciones a veces eran bastante básicas, ¿no? Como esta que vemos aquí, que lo llamaba un fracaso crónico y progresivo en la capacidad de resistir los impulsos a jugar y a la conducta de jugar, y un fracaso que compromete, altera o lesiona los intereses de la persona o a sus familiares, o familiares o personales. Entonces, posteriormente, en la primera revisión que hubo del DSM-3-TR, bueno, la única que hubo, se agregan criterios que lo hacen más parecido a los criterios de dependencia de sustancias que también existían en ese entonces en el DSM-3R. Y en estos criterios ya no es una frase, ya son 9 criterios y se requieren 4 para hacer el diagnóstico. Luego, en el DSM-4, 1994, que también este fue el que me tocó, pues sí, terminando la residencia, imagínense la historia, se agregan algunos, se refinan algunos de los criterios y en este caso se enfatizan los problemas legales, cosa que ya en el DSM-5 hay diversos cambios. Uno, se saca del capítulo de trastornos del control de impulsos y se manda a un nuevo capítulo, un capítulo que se transforma y que se llama trastornos adictivos y relacionados con el uso de sustancias. Y entonces cada vez se parece más a los criterios que tiene con el uso de sustancias. Entre ellos se quita el de problemas legales, que fue primero un adendum y luego se le quitó. Y hasta la fecha, pues tenemos el DSM-5 como desde la Asociación Psiquiátrica Americana como el único diagnóstico que en este caso tampoco especifica si es en línea o no es en línea, pero vamos a ver la siguiente. Permítanme tantito. Ay, me voy para el revés.
bueno, nada más para terminar, bueno, en el DSM-5 este trastorno por juego se queda con 9 criterios y se requieren 4 para hacer el diagnóstico. También otra cosa importante es el periodo temporal de 12 meses, lo cual lo hace pues muy parecido a una dependencia a una sustancia farmacológica, una sustancia adictiva, y pues podemos ver que hay algunas modificaciones, por ejemplo, mentiras para ocultar el grado de participación en el juego. No tenemos un criterio semejante de mentiras para ocultar el grado de consumo de alcohol. Entonces, ese criterio, por ejemplo, no está. También hay criterios que se pueden haber adaptado, como necesidad de jugar cantidades crecientes de dinero, es algo equivalente a la tolerancia fisiológica. También hay algunos datos como esta inquietud o irritabilidad cuando se intenta reducir o dejar el juego, que también puede tener muchos puntos de contacto con el craving, y también la preocupación anticipatoria, si va a poder jugar, si va a poder recuperar, en este caso el dinero también es una parte de las preocupaciones. Y el 9, que también es muy peculiar, confía en que otros le proporcionen dinero para aliviar situaciones financieras desesperadas causadas por el juego. Eso también no sucede en las adicciones a sustancias adictivas. Entonces, esas son algunas de las diferencias. Y algo que pasa en el DSM-5, como les explicaba, no, bueno, antes de pasar eso es que me quiero adelantar a la parte importante. También el trastorno por juego en el DSM-5, que ya no se llama juego patológico, tiene algunos especificadores: episódico, persistente, el término mismo lo dice, en remisión temprana, en remisión sostenida, y tiene criterios para definir la gravedad: leve, moderado y grave. Estos son especificadores para el juego. Pero lo que yo les quería platicar, que el DSM-5 a mi modo de ver se queda muy limitado, porque este trastorno de juego, como pueden ver en la definición, no aclara si se trata de juego en línea, juego no en línea, juego físico, juego con aplicaciones, etcétera. Simplemente habla de trastorno por juego y se ha extendido al uso de trastorno por juego a través de otras aplicaciones, ¿no? Pero a diferencia de lo que sucede con la C11 que vamos a hablar ahorita, no se anima en el DSM-5 a dar el siguiente paso y hablar de las otras adicciones comportamentales, que son los videojuegos o la actividad lúdica, aunque no tenga ningún componente de apuesta en estos ámbitos que pueden ser en línea o no en línea, como veremos más adelante. Entonces, deja en la sección 3, que es una sección especial para condiciones que se requieren investigar más en el futuro, ahí deja el trastorno por juego en Internet, que sería el gaming disorder. Este gaming disorder se refiere al juego, pero a ese tipo de juego, ¿no? Al juego donde hay personajes, donde hay muertos, donde hay armas, donde hay balas, digo, no necesariamente, pero a ese tipo de juego. Y vemos que deja también algunos criterios para estudiar que se asemejan muchísimo a los criterios por uso de sustancias. En cuanto a la C11, ahí sí da como un paso un poco más adelante. Les quiero comentar, la C10 también tenía el juego patológico,
en la sección de los trastornos por comportamientos compulsivos, y es en la CIE-11 que es vigente desde el 2018, me parece, 19 por ahí, deja en un nuevo capítulo que ahora, además de las sustancias farmacológicas, las sustancias adictivas, también incluye trastornos debido a comportamientos adictivos. Y aquí nos marca cuatro, perdón. Trastorno por juego de apuestas, trastorno debido al uso de videojuegos y trastornos debidos a otros trastornos. Ay, perdón, estoy haciendo bolas con el trabalenguas. Otros trastornos especificados debidos a comportamientos adictivos, y otro trastorno a comportamientos adictivos no especificados. Estas cuatro categorías pues nos abren a muchísimas posibilidades en realidad. Y lo que también tiene esta clasificación es de que tanto el trastorno por juego de apuestas como el trastorno debido al uso de videojuegos tiene especificadores de si es en línea o no es en línea. Y eso, pues, es la parte interesante, porque ya nos da más casillas diagnósticas donde poner lo que a nosotros nos interesa codificar. Recuerden que siempre hay un tema para distinguir entre lo normal, aquí lo hemos platicado, hasta dónde es normal usar alcohol, o hasta dónde es normal usar alguna sustancia. Digo, pues para empezar, no es normal usar ninguna sustancia, así como tampoco es normal jugar apuestas, pero el rango para saber qué es un diagnóstico, un trastorno, es el malestar personal o la interferencia con funciones personales, y que en el caso de la CIE-11 eso incluye a terceras personas también. Recuerden que el daño no nada más es físico, también puede ser psicológico, y entonces este malestar es lo que va a definir a final de cuentas si una cosa es adictiva, en este caso el juego o el videojuego, o no. En los trastornos por videojuego de la CIE-11, que son diferentes a los de apuestas, al gambling o gambling disorder, vemos que también se utilizan básicamente los mismos criterios que se utilizan para la dependencia a sustancias: deterioro en el control, incremento en la prioridad y continuación o incremento a pesar de tener consecuencias negativas. También tiene algunos especificadores: continuo o episódico, recurrente. También pide que sea por lo menos 12 meses de evolución, menos de 12 meses si se cumplen todos los requisitos de diagnóstico y los síntomas son graves. También recuerden que la CIE-11 nos da esta posibilidad. Y angustia significativa o un deterioro significativo en las áreas de funcionamiento. Y recuerden que en este caso el videojuego puede ser en línea o no en línea. Entonces, el videojuego, vamos a ver algunas características más adelante, ya viene siendo una entidad no zoológica en la CIE-11, pero todavía no lo es en el DSM-5. Las prevalencias, en algo que todavía no estaba tan bien definido hasta hace poco, pues también son difíciles de precisar. Casi todas las prevalencias se han hecho aplicando instrumentos específicos. Más adelantito vamos a ver unos instrumentos que hay para diversas situaciones. Y hay una entidad nosológica que, aunque no está ni en el DSM ni en el CIE-11, ha sido una de las más estudiadas, porque pues justo en esta indefinición pues se ha hablado del trastorno por uso de Internet o el uso problemático de Internet, ¿no? Entonces son como diversas cosas que se pueden medir.
juego patológico o trastorno de juego, que se refiere al juego de apuestas, al juego por internet o gaming disorder, y también podemos hablar de pues el juego en general, ¿no? O sea, perdón, el uso de internet como una cosa adictiva per se. En este estudio que les estoy poniendo aquí, es un estudio de prevalencia, ya les dije, usando algunos instrumentos, y lo que están midiendo es el trastorno por juego de Internet. Es un estudio de todos los que yo estuve revisando, quizá el que tenga más número de participantes y de estudios, es una revisión sistémica y metaanálisis, y en esta revisión sistémica y metaanálisis se fueron a explorar una población especial, adolescentes y jóvenes adultos, que sabemos ahorita, bueno, aquí está la prevalencia combinada, es prácticamente del 10%, es en el grupo de edad donde más se concentran este tipo de problemas. Y en estos estudios también cruzaron a través de la búsqueda que hicieron los factores de riesgo para poder desarrollar el trastorno por juego en Internet, el gambling disorder. Y ahí va toda la lista. Estrés, el tiempo promedio de juego prolongado, lo cual parece ser que es una variable muy importante, pero otros factores del medio ambiente como disfunción familiar, bajo rendimiento académico, ser víctima de acoso o acosar a otro, también el déficit de atención, la hiperactividad, tanto como rasgos como diagnósticos, también son factores de riesgo, y otros trastornos emocionales como la ansiedad, la depresión, además del malestar emocional y la baja autoestima. Les estaba platicando que hay varias, ¿cómo se dice? Muestras, varias formas de verlo. La lámina anterior solamente exploraron a la población joven, niños y adultos jóvenes, adolescentes y adultos jóvenes, pero en este otro estudio que se reporta aquí ya fue en población general. En la población general, donde ya se mezcla a personas hasta de 65 años, pues ya vemos que la prevalencia oscila entre 0,3 y 3%. Había también esta diferenciación que ya les mencioné de lo que le llaman compromiso apasionado, un, un fan, una persona que le gusta mucho algún tipo de juego, algún tipo de actividad en Internet o algún tipo de, quizá inclusive de algunas apuestas, pero recuerden que el límite entre ese apasionamiento, esa parte de, yo veo todos los partidos de este equipo, y normalmente con mis cuñados apuesto unas cervezas, ¿no? Bueno, pues ese compromiso apasionado no tiene nada que ver con una patología cuando ya hay, insisto, esta parte de mucha problema, malestar, disfunción, tanto en el individuo como en el entorno. Y otros estudios más recientes, vamos a verlos, han encontrado pues estas prevalencias más altas. Hay varios metaanálisis, esto me parece a mí interesante porque pues diversos metaanálisis nos dan como diferentes lecturas. Este que también fue un metaanálisis a nivel mundial, vemos que se parece mucho en población general, vemos más o menos estas prevalencias de 3 y de 2 cuando los estudios están basados en criterios de inclusión más exigentes. Entonces también ahí vemos que hay como un rango, ¿no? Hay el uso problemático, que algunos estudios lo incluyen y algunos se van a las definiciones
Y antes de que hubiera las definiciones en la C11 o en el DSM-5, había las definiciones a través de instrumentos. Algo que sí podemos rescatar de todos estos estudios, aunque tengan como muestras diferentes, es de que siempre hay una mayor proporción, 2.5 en este caso, a 1 en relación de hombres a mujeres. Es más frecuente en hombres, como muchas de las otras trastornos adictivos, ¿no? Continuamos. Como les decía, por ejemplo, hay una entidad que no aparece en ninguno de los dos manuales, que le han llamado los investigadores adicción generalizada a Internet, que lo vamos a explicar más adelante. Se puede incluir el videojuego, porque es a través de Internet cuando se hace en línea, y se incluyen otras como las compras o como inclusive el sexo, ¿no? Entonces, en la literatura, eh, ahora que hay ya clasificaciones oficiales, nos olvidamos a veces de que por mucho tiempo había como estas clasificaciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, estos investigadores utilizan escalas y en diversos metaanálisis encontraron una prevalencia de 7.02 en esta adicción generalizada a Internet. Son estudios con una gran carga en Asia, sobre todo en China, Japón, Vietnam, Corea, etcétera, ya que pues ahí son los países que más literatura tienen al respecto. Y vemos que otra vez en esta serie, en este otro metaanálisis, la prevalencia de trastorno por videojuego es de 2.47. Ese en población general es donde parece que oscila este tipo de problemas. Y aquí en México tenemos un solo artículo, quería también compartirlos. En este se evaluaron básicamente el juego patológico, todavía con esta definición del DSM-4, pero, y aparte es del año, ay, por aquí está, no lo alcanzo a ver, es del año 2018, bueno, no es tan lejano, la muestra seguro fue de unos 2 años antes, pero vemos que en México, entre la población de 12 a 65 años, 24.5%, una cuarta parte de la población, ha jugado juegos de azar por dinero. El 35% de quienes han jugado tiene entre 12 y 17 años de edad, el 28% entre 18 y 29 y el 18% entre 30 y 65. Lo alarmante aquí es este dato, ¿no? Este dato lo tomaron de muestras epidemiológicas, es decir, son análisis secundarios de preguntas que se hicieron también en la ENCODAT y en otras encuestas, pero pues bueno, pues este dato habría que volverlo a valorar. Ahora en la encuesta nacional de salud mental y adicciones tendremos más información al respecto. ¿Dónde apuesta la población? Vemos que un alto porcentaje apuesta en tragamonedas, lotería, cartas, casino, dados y en ese momento una baja incidencia de apuestas Internet. Y en cuanto al porcentaje de juego patológico por tipo de juego, vemos que pues estos son como los más, ¿cómo se dice? Son las apuestas más populares, ¿no? Carreras de caballo, juegos de habilidades, tragamonedas vuelven a aparecer y sorteos inmediatos tipo Melate. Esto es del 2018, como les decía, posiblemente la muestra fue obtenida 2 años antes, pues ha cambiado radicalmente. En mi experiencia, ahora cada vez son más los pacientes que llegan con la problemática de las apuestas, de esto que decíamos, caballos, galgos, papalotes, etcétera, a través de aplicaciones que están pues ahora totalmente a la mano en los
en los celulares. Había una época, también les voy a platicar ya que vamos a pasar a la parte histórica. Aquí en México, por muchos años no hubo casinos, estaban prohibidos por ley. Fue en el último mes del sexenio de Fox, o sea, por allá del año 2006, que el entonces secretario de Gobernación libera los primeros permisos de casinos en México, y a partir de entonces pues han proliferado por todo el país, y desde entonces pues también se incrementó notablemente los problemas por juego de ese tipo, ¿no? De juego, le llamaríamos ahora trastorno de juego, pero en este formato de ir al casino, ¿no? Estamos hablando de la época en la que todavía no estaban tan popularizados los smartphones como están ahora, y entonces pues la gente iba presencialmente al casino. Y por muchos años, la mayor parte de las personas que veíamos era este tipo de personaje, un poco el cliché taciturno, dejaban fumar en los casinos, en Las Vegas todavía dejan fumar en los casinos y está lleno de humo. Entonces, esta parte del que se puede pasar delante de una maquinita o de una ruleta por horas, pues existió, ¿no? Y el problema es la digitalización, que hace que ahora la gente no se tenga que mover. La pandemia contribuyó mucho a este cambio también, y pues los problemas reales ahora vienen en las aplicaciones, ¿no? Y para eso pues también les voy a platicar un poco de lo digital, ¿no? Lo digital lo debemos de entender como pues una nueva era, una nueva época en la humanidad, que aunque algunos la ubican, que inició cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, las tecnologías de la información, como se les llaman ahora, o de tecnologías de la información y de la comunicación, pues son de las tecnologías más avanzadas, de más amplio desarrollo, de mayor penetración a nivel mundial, ¿no? La historia del Internet también es muy interesante. Yo creo que todos ustedes saben que inició primero como una forma de conexión entre diversas universidades de Estados Unidos, y a partir pues de ahí se fueron creciendo, se fue desarrollando a través de diversas etapas, hasta que pues más o menos a principios de los 90, y con la fundación de Microsoft y las ventanas que permitían que todo fuera más amigable, pues a partir de los mediados de los 90 es cuando ya empieza a haber un uso global de Internet. Yo les platico a los del Instituto de Psiquiatría que más o menos en esas épocas, un poquito antes, inclusive en el 95, pues montaron el primer Internet en la biblioteca del instituto, y pues todavía a mí me tocó experimentar con él. Era un Internet que básicamente eran líneas de texto, no pasaba nada más, no había imágenes, no había sonidos, era casi como un fax, nada más que ya con una conexión por otras vías y con otras capacidades también, ¿no? Y bueno, la historia ustedes ya la conocen, se empiezan a fundar una serie de grandes plataformas, Google, YouTube, pues esta timeline se quedó en Facebook. Ya sabemos que ya Facebook ya es hasta como dice 2006, ¿no? Se crea esta red, y pues ya se quedó un poco ya en el pasado. Para muchos de ustedes es ya casi anticuada, ¿no? En cuanto a la parte de los videojuegos, son casi tan antiguos como la era digital, ya que también los primeros videojuegos, el primero oficialmente, que para muchos es un videojuego, fue desarrollado en el MIT, y fue en 1962. Todavía era en las universidades con computadoras que se usaban exclusivamente en esas universidades.
1976, el primer videojuego con éxito comercial, aquí dice 10,000 copias de un juego de ajedrez, que también, como puedan ver, era hiper básico. Y es un poquito después donde viene una gran revolución, que también a mí me tocó vivirla, que fue cuando empiezan a ver las consolas. Y esta fue la primera consola de Atari en 1977, que ya contaba con un hardware independiente para poder usar microprocesadores, y también tenía unos cassettes que ya eran una memoria que podías transportar de un lado a otro y no llevarte pues todo esta máquina. Y fueron desarrollándose otras, otras consolas hasta que también en algún momento en los 80 las computadoras personales se vuelven cada vez más económicas, más de uso doméstico, y empieza a haber juegos para estas computadoras. Todavía no se conectaban a internet, pero uno podía pasarse horas y horas y horas jugando ajedrez o jugando ping-pong o jugando algunos otros juegos muy básicos que había ahí. Y en los 90, nada más para marcar otro hito, porque ha habido varios, es cuando surge una modalidad de juego donde pues ya enlazan las capacidades del Internet, con la capacidad de jugar en diferentes partes del mundo y plataformas que, digo, se han desarrollado muchísimo hasta la fecha. Entonces, el desarrollo de lo digital ha ido de la mano tanto en las comunicaciones como en los videojuegos. Estas son cifras muy rapiditas, se las platico. En todo el mundo hay, bueno, en el año 2020 había cerca de casi 8,000 millones de personas en el mundo, de las cuales 5,000 usaban alguna unidad móvil como estas, un celular, no quiero decir necesariamente un smartphone, sino un celular a secas. 4 millones, más de la mitad, usan Internet. Y 3 millones con punto 800, cerca de la mitad, son usuarios activos de alguna red social. Y también cuánto tiempo pasa la gente a nivel mundial. A nivel mundial, pues en este lado de la gráfica nos habla de 3,40 horas, perdón, dice horas con 40 minutos cada día conectados a alguna un device, algún aparato electrónico, y de los cuales 50% pasamos en redes sociales, en 21 en entretenimientos, 9% en juegos y en otro tipo de apps. Y en México también, en cuánto tiempo usamos, cuántas horas al día usamos Internet en México. Todo esto es antes de la pandemia, 2020, todavía no estábamos en la pandemia. Vemos que México era de los países con más altas horas de uso de Internet, comparándolo con las 6 horas de promedio mundial. Pues en México 8 horas, ¿no? Y eso incluye trabajo, diversión y todo lo demás. Entonces, en el año 2020, antes de la pandemia, había 84 millones de usuarios de Internet, 72% de la población, y con una muchísima más alta penetración en las áreas urbanas que en las rurales. Y también vemos que pues las personas quizás no tengan computadoras, pero 88,2 millones tienen teléfonos celulares. Y de ese entonces, digo, esta es una encuesta del INEGI 2020, pues ya vemos que para estas épocas la mayor parte de las personas tienen un teléfono celular. En el 2006 no era así, era como una proporción al revés, solo un pequeño porcentaje tenía teléfonos inteligentes, y los más comunes eran pues los que ahora le llamamos aquí de OXXO, ¿no? Que nada más son para datos y para
llamadas y mensajitos muy básicos. En México, en ese año, el uso de Internet, la mayor parte lo usaba a través de un smartphone, suma más de 100 porque las personas usan más de una vía para usar Internet, le seguía la computadora portátil y televisores, que pues ahora también hay televisores inteligentes. Déjenme ver para dónde vamos. Y las adicciones a Internet, por ahí también tengo, algún día me puse a buscar artículos de los primeros reportes que se dieron, eran reportes de caso, primero muy enfocados a las máquinas, a las consolas, cuando era lo único que había. También por ahí hay algunos comparativos como este de acá, que en algún momento se comparaban los videojuegos con las máquinas de estas que le baja uno la palanquita y que pues, aparecen tres fresas o tres manzanas o tres cosas. En alguna época eran muy populares y en este artículo de 1991 pues justamente reportan un poco la transición, ¿no? De cómo la gente empieza a abandonar esas máquinas para irse a los videojuegos y empieza a ver cada vez más reportes. Les decía, por ahí en 1990 y tantos ya se habla de una, apenas empezaba a salir en Internet y ya se estaba hablando de una adicción a Internet y pues luego ya sus ramificaciones en menores de edad, etcétera, ¿no? Como un problema, pues ya tiene mucho tiempo de que se ha ido reconociendo y que pues también tiene un dato que ya hay, por lo menos en Estados Unidos, en los países anglosajones, grupos de autoayuda específicos. Al mismo tiempo, lo veremos como siempre al final, pues se han ensayado un montón de tratamientos psicológicos y farmacológicos desde entonces. El uso problemático de Internet, este término UPI, lo van a ver en alguna de mis láminas, pero hasta el año 2003 aparecía mucho en la literatura, bueno, hasta un poco más adelante, aparecía mucho en la literatura por la falta de otro tipo de diagnósticos, ¿no? Como pueden ver, no solamente se refería a los juegos, aquí habla acerca de videojuegos, apuestas, venta y compra, pornografía, tiempo destinado a redes sociales y entonces esta entidad ha sido también estudiada. Vamos a ver algunas cosas de ella más adelante. Yang, por ahí les dejé el artículo, creo, es uno de los que más ha estudiado el tema y también desarrolló un instrumento diagnóstico. Cuando los aplican en China, pueden aplicárselos a 100,000 personas o más y pueden entonces tener como una muy buena imagen de lo que sucede, por lo menos en China, y a partir de estas investigaciones de este señor, él propone que hay varios tipos de adicción a Internet. Una, la de juegos en línea, el gambling, lo que estamos hablando de videojuegos. Otra, de relaciones digitales, aquellas personas que se la pasan en Grindr o Tinder o algunas otras formas de comunicarse en esta manera de relacionarse. Relaciones sexuales digitales, el exceso de información. Aquí le llama conductas digitales impulsivas, como por ejemplo las compras, y aquellos que tienen una obsesión, creo que en Asia esto es mucho más común, a la tecnología, el cómputo, y todo el tiempo están ahí desarrollando líneas, comandos, programas, softwares, etcétera, ¿no? Entonces, esto son lo que él le llama los diferentes vertientes de la adicción a Internet. Y les decía que ha habido varios instrumentos que se han desarrollado. Este IAT, por lo que yo he leído, también es uno de los que se han usado más allá de China y que, por lo tanto, está traducido al inglés, al francés, me parece, por ahí hay alguna traducción al español.
Este test de adicción al Internet, pues señala que si de los 8 criterios se tienen 5 más, pues la persona puede tener este constructo no validado de dependencia al Internet o adicción al Internet. Y señalo que no validado porque en los trabajos de campo para hacer los diagnósticos de la CIE 11, tanto de videojuegos como de juegos de apuesta, pues sí hay una validación, aunque sea por expertos, pero sí se lleva a algunas poblaciones donde pues se trata de validar el diagnóstico y son constructos que se van revalidando con el tiempo. En este caso, aunque algunos investigadores han seguido la línea de trabajo, pues la mayoría se han ido por las vertientes oficiales de juego, de apuestas, en línea o no en línea, y videojuegos. Pero bueno, si alguno de ustedes quiere evaluar la adicción a Internet, pues ya vieron los criterios, se parecen muchísimos a los usados habitualmente por las adicciones. Este otro es para juego de apuestas, es un juego para detectar a jugadores patológicos y también hay vi que hay varias versiones en español y que también, pues, en este caso sí puede llevarnos a un diagnóstico, aunque todavía de acuerdo a los criterios del DSM-3R. Por lo visto no se ha actualizado, yo estuve investigando y tampoco hay como otros más modernos. Yo creo que no hay tantos porque no es un constructo antiguo y por lo tanto hay pocas investigaciones. Así que bueno, para todos ustedes que van empezando en las investigaciones, en la ciencia, bueno, es una área muy importante porque cada vez hay más problemas de juego, ¿no? Yo se los digo porque yo siempre no me gustaba ver problemas de juegos, de estos de casino, de apuestas. Normalmente había también como mucha comorbilidad de trastornos de personalidad, ya llegaban con problemas súper severos, ya saben, vivo en la calle porque ya me dejó mi esposa, ya vendí mi casa, etcétera y que pues normalmente los canalizaba para verlos en el Instituto Nacional de Psiquiatría, donde pues hay un equipo más completo de psicoterapia que podía apoyarme en esas tareas. Pero de un tiempo para acá, yo diría de la pandemia para acá, se ha ido incrementando este perfil de personas que son todavía muy funcionales, que tienen un empleo, que digo, no tenían alguna otra adicción previa o conductas de juego previas, pero que de repente, ay, se encontraron con que era muy fácil apostar y sí, en su propio celular, y si un día me gané 10,000 pesos, pues es muy fácil decir, ay, igual y lo vuelvo a hacer, y de ahí se vuelve una bola de nieve que cuando ya llegan a pedir ayuda, pues es que ya el último fin de semana me gasté 30, 40, 50,000 pesos, ¿no? Y pues bueno, además también cada vez se entiende más la parte de neurobiología, que es otra área de investigación. Esta lámina ya se las he puesto 3 o 4 veces para recordarles de que la noción de dependencia a un rol, a una actividad o a cualquier fuente de estímulos requiere la característica esencial de un afecto negativo experimentado durante su ausencia. Entonces, esto genera en una persona malestar, dificultad, porque yo sé que no debo de apostar, ya sé que incluso ya no tengo dinero para apostar, pero lo sigo haciendo y entonces ese malestar, o al no poderlo hacer hay un gran malestar y eso es lo que me va a definir qué tanto lo puedo hacer o no, ¿verdad? O sea, qué tanto soy dependiente. Ya lo vimos, los 3 componentes neurobiológicos
que señalan Kuhn y Volkov como definitorios de la adicción, pues se parecen mucho a los de la CIE-11 e incluyen la compulsión, en este caso no para buscar la sustancia, sino sería la compulsión para, voy a abrir el celular y revisar, pues qué apuesta hay ahorita en Hong Kong, ¿no? Y me voy para allá y empiezo a hacerlo. La pérdida de control también en estos casos pues tiene que ver con que no lo quiero hacer, ya perdí dinero, pero habitualmente empieza con pequeños permisos, voy a apostar solo un poquito, voy a apostar un poco más y otra vez se me va de control. Y los ya mencionados estados emocionales negativos ante la ausencia. También este es un repaso, nada más para recordar que al principio en el juego, al igual que en otras adicciones por sustancias, hay inicialmente un reforzamiento positivo y que conforme se va evolucionando y cuando van aumentando las deudas, que en este caso también equivaldrían o se sumarían a una especie de síndrome de abstinencia, pues este reforzamiento negativo se convierte también en muchas veces en ya perdí mucho, tengo quizá la posibilidad de ganar si vuelvo a apostar, ¿no? Entonces, es un ciclo muy complejo, quizá podría a veces atreverme a decir que hasta más que el de las sustancias químicas, donde pues sí hay una sustancia, entendemos la dinámica, llega a un receptor, produce un estímulo directo, pero acá en el caso del juego hay muchos factores contextuales, si estoy aburrido, si tengo dinero, si estamos en la temporada de partidos, etcétera, etcétera, ¿no? Otro repaso, nada más para recordarles que de estas tres etapas, pues también un jugador ya patológico, pues puede tener episodios equivalentes a la intoxicación, ¿no? Hoy me gasté todo lo que tenía y hasta pedí prestado, ya se ven estos préstamos así rápidos, y seguí apostando, ¿no? Puede haber intoxicaciones, desde luego el afecto negativo y en el caso de los trastornos por comportamentales, pues esta preocupación, anticipación es muy importante, ¿no? Porque hay una preocupación de recuperar lo perdido, pero también hay una anticipación a que puedo ganar más adelante y entonces esta suma compleja hace que la gente realmente haga cosas muy locas, como pagar, digo, no es de película, yo lo he escuchado, de que ya iba a pagar la colegiatura de mis hijos y pues me desvié y me fui al casino, los metí ahora en una apuesta grande, porque también en esta tolerancia las personas, yo siempre he dicho, bueno, pues uno podría apostar un peso, como en las loterías de pueblo, ¿no? 10 pesos, 5 pesos, algo así, pero ese no es un estímulo suficiente para las personas que ya tienen un trastorno de juego pues muy desarrollado, ¿no? Lo mismo, el círculo de la adicción que ya hemos platicado, pero los que siguen se los dejo de tarea porque también hay personas que hay investigadores que han adaptado el círculo de la adicción previo, que se refería a adicción a sustancias, lo han adaptado también a la adicción al Internet o a la adicción al juego, ¿no? Ya como trastornos comportamentales. Este está sencillo, se parece mucho al que ya conocemos. Este es mucho más complejo, donde se los voy a dejar de tarea, pues donde se hace todo un constructo alrededor de por qué una persona puede desarrollar un trastorno específico de Internet y que pues pasa por componentes que ya conocemos, como la personalidad, la psicopatología que pueda tener la persona,
pero también pues hay diferentes motivos por los que yo uso Internet, ¿no? Yo lo puedo usar para jugar, para apostar, para ver pornografía, lo puedo usar para afrontar situaciones difíciles, o lo puedo usar simplemente porque tengo tiempo libre y estoy contento, ¿no? Entonces hay una amplia influencia emocional en estas conductas, y pues se lo dejo de tarea, ¿no? Obviamente estas líneas negras, todas ustedes no lo alcanzan a ver quizá, pero todas dicen reforzamiento, y el reforzamiento tiene que ver con la gratificación, y uno dirá, ¿y qué gratificación puede tener alguien que apuesta y está perdiendo dinero? Bueno, ahí esa gratificación se convierte en compensación, y ya no sería como el lado oscuro, en donde ya las personas ya no buscan esta gratificación, sino lo que buscan es por lo menos compensar, ¿no? En el caso de los videojuegos, pues ahí no hay una pérdida económica, digo, habrá gente que se apueste, pero sí puede haber pérdida de tiempo, pérdida de relaciones, pérdida de trabajo, de escuela, por estar haciendo este videojuego. Y ahí, pues yo diría en muchos casos la gratificación es como permanente, ¿no? Que nunca desaparece hasta que se suspende el juego porque me tengo que ir a dormir, porque mis papás ya se enojaron y me desconectaron el internet. Y entonces, pues más que compensación, ahí vendría una respuesta que puede ser negativa, puede ser agresiva, puede ser depresiva, puede ser ansiosa, etcétera, ¿no? Dependiendo de el estilo de afrontamiento de cada persona. De los múltiples estudios que hay, también, digo, nada más para mostrarles la biología, eh, se han encontrado aumentos de la dopamina en el estriado ante tareas como jugar un videojuego. Los métodos para analizarlo, en algún momento los vimos en la neurobiología, era ocupar los receptores con un isótopo radioactivo, y ver cuánta dopamina quedaba libre en esos retos, y son muy complicados, no se los quiero, no me quiero hacer bolas, pero en estos retos lo que se ha encontrado es aumento en zonas que tienen que ver con el circuito cerebral de recompensa, y entonces podemos incluir también los videojuegos como una fuente de placer o de gratificación o de alivio en algunos casos para muchas personas, no para todas. Hay personas que dicen, no, a mí no me gusta jugar un videojuego, me aburro, me desespero, no me gusta cuando pierdo, ¿no? Pero en general es una respuesta gratificante, codificada como eh, eh, gratificante. También en este otro que me pareció muy interesante, a las personas, hubo grupos controles, a unas personas se les expusieron a videos personalizados de TikTok, es decir, videos de los que se van generando por el algoritmo, versus videos no personalizados. Y entonces con los videos personalizados, estos que aparecen de acuerdo a nuestras preferencias y que se van generando por un algoritmo, pues parece ser que hay una actividad aumentada en regiones cerebrales como el giro temporal superior y medial, corteza prefrontal y medial, prefrontal medial, corteza singular posterior ventral, y componentes de la red neuronal por defecto y línea tegmental ventral. Entonces, esto quiere decir que este algoritmo en realidad, híjole, sí es muy complejo, porque de alguna manera nos va induciendo a ver cosas que cada vez nos van generando más recompensa y más recompensa,
y el objetivo es pues que no te separes de TikTok, pero algo muy parecido pasa, por ejemplo, con las plataformas de apuestas electrónicas en los celulares. Todo el tiempo te están mandando imágenes, musiquitas, premios, te regalan créditos, te dan como 2 por 1, etcétera, etcétera. O sea, tienen una gran cantidad de cosas que los personalizan al usuario y van generando esto, ¿no? Yo creo, y yo me siento uno de ellos, que algo tienen los algoritmos que sí, cada vez nos capturan más y más y más y más y más y más, comparativamente de pues hace algunos años que todo el contenido era mucho más random, ¿no? Entonces, pues aquí hay algunos estudios. Este en particular es muy interesante por toda la metodología que utilizaron. Esta es una metodología, este es un metaanálisis de 10 publicaciones en donde lo que encontraron en conjunto fue un aumento de la actividad neuronal espontánea en sujetos que se les, pues también se les activaba con ciertos estímulos. Recuerden que todo esto tiene mucha parte visual, entonces son estímulos visuales y que estas áreas que se estimulan pues tienen que ver con zonas del cerebro, volvemos a lo mismo, por ejemplo, esta corteza singular, la ínsula, que todas ellas tienen algo que ver con el control ejecutivo, con el control cognitivo y la regulación emocional, y que todas de alguna manera también responden hacia lo que se diría la estimulación por estas imágenes cuando vemos Internet, ¿no? El Internet es básicamente visual. Este es otro metaanálisis. En este caso, lo que revisaron, y también me pareció muy interesante, fue la sustancia gris en 306 sujetos con uso problemático de Internet. Recuerden que esto lo hacen en base a instrumentos. Y en esta muestra lo que encontraron fue que había una disminución significativa de la sustancia gris en usuarios problemáticos de Internet en la corteza cingulada anterior, corteza prefrontal dorsolateral, área motora suplementaria y en zonas relacionadas con el procesamiento de la recompensa. Lo que fue interesante es que no encontraron en este caso cambios significativos en sujetos adultos con trastornos por videojuego en línea. Entonces, el uso problemático de Internet pudiera ser diferente. Las compras, las redes que en Asia son muy, muy comunes. Esto de estar viendo todo el tiempo una red social o ver que no me pierda algo, este famoso FOMO, etcétera, etcétera, ¿no? Y más estudios en donde lo que se encuentran son las regiones. Bueno, estas son las fotos del estudio anterior, las regiones que encontraron una disminución volumétrica en la materia gris. Y esto es interesante porque nos permite ver, discriminar a través de estos estudios quiénes son unos, los que sí tienen el problema, y quiénes son otros, los que no lo tienen o son controles. Y más fotos de lo mismo. En este caso son zonas donde hubo una activación con claves de videojuegos en estos jugadores de videojuegos. Creo que es el mismo estudio, pero está reportando varias cosas. Sí, es el mismo estudio, es una revisión que nos habla de varias cosas, ¿no? Entonces, tanto la disminución de la materia gris en el juego como un aumento de la activación en la respuesta en ciertas zonas. Entonces, a la larga, quizás hasta vayan a prohibir el videojuego, ¿no? Si se demuestra que tiene estos cambios cerebrales.
¿Qué más vemos? Bueno, estas ya son como un poco aburridas porque son muy parecidas. Yo les encargaría más bien que las revisaran. Eh, También, por ejemplo, hay una disminución de la eficiencia del sistema del control cognitivo y esto se refiere a los sistemas o a las redes neuronales que están involucradas y también eso incluye esta que seguramente a ustedes les va a tocar mucho hablar de ella, que es la red neuronal por defecto. Entonces, yo lo que les quiero mencionar con todos estos artículos que se los paso de volada, este otro también es otro metaanálisis con más cerca de 3,000 participantes, en este caso con pruebas también neuropsicológicas para evaluar ciertas funciones in vivo como el control inhibitorio, etcétera, etcétera. Bueno, todas estas que nos llevan hasta aquí. Hay muchos datos que sí nos hablan de una adaptación del sistema nervioso central que en el caso de las personas que ya tienen algo ya considerado problemático o un trastorno, estas diferencias son significativas con los grupos controles y que pues estas diferencias en imágenes, en función, en pruebas psicométricas finas que miden aspectos que no podríamos medir en una entrevista clínica habitual, pues todas ellas nos hablan a cambios y la pregunta aquí también sería, ¿y estos cambios son reversibles si la persona deja de utilizar con esa medida el Internet o el videojuego? Pues no lo sabemos, ¿no? Estos últimos estudios tienen que ver más que nada con todo lo digital, ¿no? Videojuegos digitales, uso de juego digital, pero también hay estudios que no les puse ahora, los jugadores clásicos de ruleta y maquinita en el casino, ¿no? Que siguen existiendo, no es que se hayan acabado, pero posiblemente ya no sean ni siquiera mayoritarios. También algunos estudios de comorbilidad psiquiátrica, este es un estudio coreano, hablando de los estudios hechos en Asia, en esta es de uso problemático de Internet y vemos que hay una comorbilidad, por ejemplo, con uso de alcohol y tabaco. Recuerden que siempre en las sustancias adictivas, en los comportamientos adictivos, siempre comorbilidades muy, muy comunes son los trastornos por uso de las drogas legales. Y aquí no aparecen, pero también debemos de incluir las tranquilizantes sobre todo, ¿no? Las benzodiazepinas en particular. Y además comorbilidad con todas las que ya sabemos, afectivos, de ansiedad, somatoformos. También hay una comorbilidad, al parecer, en esta serie entre el juego de apuestas con el uso problemático de Internet, con trastornos del sueño y con ideación suicida. Y en esta metaanálisis, que también me parece que es hecho en Asia, también son estudios controlados en población con adicción a Internet. Hubo una asociación significativa positiva con abuso de alcohol, TDAH, depresión y ansiedad. ¿Cuáles son las que yo les recomiendo? Porque otras son muy evidentes, ¿no? Es que estoy muy deprimido, estoy muy ansioso, pero otras no son tan evidentes o no las preguntamos tanto como TDAH o uso de sustancias legales. Siempre debemos de investigarlo cuando vemos pacientes así. Uno de los pacientes que yo estoy viendo ahora, eh, ahorita vemos, bueno, este es el tratamiento farmacológico, vamos a llegar en un momentito a él, porque ya voy a acabar. Un paciente de los que veo ahora, nada más les platico brevemente la viñeta, es un paciente masculino de 40 años de edad, una persona profesionista, con empleo, soltero, con pareja, o sea, no casados, no viven juntos, y por su trabajo viaja mucho de ciudad en ciudad. Entonces tiene como 3 ciudades
En una vive su mamá, su familia, en una vive su novia y en otra vive nadie, ¿no? Que es la de más alto riesgo. Por eso les digo que en el juego también hay mucha parte del contexto. Bueno, este paciente no tenía necesidad, digamos, de buscarse un dinero rápido, pero empezó a jugar. Si ustedes han visto partidos de fútbol, ahí los anuncian, todo el tiempo están diciendo haz tu apuesta ahora, etcétera. O sea, es muy fácil caer y jugar. Entonces, jugó. Los ganchos que tienen esto, pues es de que eventualmente ganas alguna pequeña cantidad y este paciente pues empezó en esta parte, como les decía, esto es el relato del paciente, ¿no? Como la parte inicial, ¿no? La parte de por placer, qué padre, ya veo que cada vez puedo ganar más, que aparte es divertido, que siempre hay, que cuando estoy aburrido, sobre todo cuando no estoy con la familia o con la novia, pues es muy fácil agarrar eso y también yo, Hugo González, me he dado cuenta que también es como que, pues en el casino, pues tienes que ir a cambiar por lo menos fichitas por efectivo, ¿no? Te das cuenta un poco del efectivo de la tarjeta. Acá en el celular parecería que estás jugando a cualquier, la granja de los dulces, de los animales, o sea, un juego en el que no estás perdiendo dinero, pero cada clic le estás metiendo 1,000 pesos o 2,000 pesos o 3,000 pesos o más, ¿no? Bueno, este paciente, pues bueno, pidió ayuda, como todos, ya cuando la situación ya estaba muy crítica, ya había estado gastando mucho, todavía no estaba endeudado, pero todos sus ahorros se los había gastado. Y lo interesante de él es de que, pues ya siendo como todo una historia clínica, un examen mental, una evaluación, pues tenía un TDAH que nunca había sido identificado a sus 40 años de edad. Y que le dije, pues mira, más allá de todo, vamos a tratar el TDAH, que es uno de los tratamientos más importantes, siempre investigar la comorbilidad y atenderla, ¿no? Y entonces este paciente empezó a tomar el tratamiento y pues cuando lo tomó le fue muy bien, bajó su impulsividad, no se aburría tanto, más bien se ponía a trabajar en las cosas que tenía pendientes, aprovechando que tenía el tiempo libre y su comportamiento de apuesta, si bien no desapareció, sí disminuyó bastante. Y en estas historias, ya saben, de los pacientes que luego no tienen la receta porque se fue a la ciudad y se le olvidó el medicamento, etcétera, eh, en alguna ocasión deja de tomar el medicamento porque no tenía la receta, estaba en la tercera ciudad y de inmediato se fue para arriba la conducta de juego, ¿no? Endeudándose altamente y pues no es que el metilfenidato cura el juego, pero sí ayuda al TDAH y entonces quitamos la comorbilidad. Entonces ya pasó a lo que sigue. Lo que sigue es también por ahí se los voy a agregar, es un metaanálisis con 34 estudios y 1,340 participantes donde se evaluaron tratamientos farmacológicos en el caso de trastorno de juego, midiendo, y recuerden que los indicadores de qué medimos es muy importante, aquí midieron una escala de severidad global, otra de frecuencia de juego y otra de pérdida financiera. Y para no hacer el cuento largo, han probado con bupropión, paroxetina, fluvoxamina, paroxetina, paroxetina más CBT, que es terapia cognitivo-conductual, sertralina, nalmefene, naltrexona, etcétera. Y hasta ahorita, sin tener, hay algún estudio aquí de naltrexona, hay aquí algún estudio de litio, y por ahí había algún estudio de topiramato, ¿dónde estaban los de topiramato? Eh, Al parecer tenían, bueno, los antagonistas opioides y el topiramato combinado con terapias e intervenciones cognitivas son las que tuvieron mejores resultados positivos.
No hay muchas evidencias, no podemos usarlo con la seguridad que tenemos en el caso del alcohol, me refiero al topiramato o a los antagonistas opioides, pero pues nunca está de más probarlos, ¿no? En este otro también integra, nada más que ya no les puse las letritas chiquitas, diferentes medicamentos, inclusive por allá del metilfenidato, con otras terapias, como por ejemplo terapia cognitivo-conductual, y pues para llegar al mismo tratamiento, las conclusiones de siempre, ¿no? Que los tratamientos psicológicos pues son los más efectivos habitualmente en estos casos, que el tratamiento farmacológico demostró tener alguna disminución de alguna sintomatología, pero no de la conducta en sí, y los tratamientos combinados parecen tener mejores efectos que las intervenciones aisladas. En eso se parece mucho también a otras adicciones que hemos visto, ¿no? Hasta arriba están los tratamientos combinados y los farmacológicos pues menos, y si los combinamos logramos tener alguna de las dos posibilidades, mejores posibilidades. Entonces, eh, ya para, esta es la última lámina, ahora sí ya pueden ir poniendo la asistencia, los que no lo han hecho. Hay evidencias clínicas de patrones de uso de Internet y de otros medios digitales que semejan las adicciones a sustancias psicoactivas. Esto sobre todo en lo que son el juego patológico, que ya había sido estudiado, ha sido estudiado y que ahora se llama trastorno por juego en el DSM-5, y en los videojuegos que pueden ser en línea o no en línea, y que es una conducta no de apuestas, no hay una actividad económica de por medio, y que parece ser que también tienen cambios muy importantes a nivel, por ejemplo, de las regiones involucradas en la recompensa, en el control ejecutivo, cognitivo, etcétera, ¿no? Falta ver qué pasa con otras adicciones conductuales. Por ejemplo, si eventualmente va a haber alguna adicción a redes sociales o alguna adicción al TikTok, si queremos ser más específicos, y que pues no lo sabemos. Pero recuerden que más allá de eso también hay una realidad. Aunque no existe el código nosológico, para algunas personas el estar todo el tiempo viendo redes sociales o viendo las noticias o haciendo alguna otra actividad, viendo Shane o viendo catálogos, esas cosas, pueden ser normales, pueden ser absolutamente normales, y que no debemos de patologizarlas hasta que la persona pues sí diga, oye, esto me está generando una disfunción, me está generando un problema en mi familia o en un gasto o en mi trabajo, que ya me regañaron que estoy todo el tiempo en internet, y que pues como otras conductas que podemos tener, pues pueden ser modificables a través de psicoterapia, no sin llegar a ser un trastorno patológico. Así que hoy terminamos un poquito más temprano.